Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar sobre un proyecto que se desarrolla en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, el IDELA, de nuestra facultad, y en el marco de esta serie de programas que hemos venido haciendo relativos a proyectos de investigación con un impacto importante en la sociedad costarricense que se hacen en las unidades académicas de nuestra facultad. Eh, Vamos a conversar sobre este proyecto denominado Comunidades Educativas que Construyen Paz, a cargo de la académica del Instituto de Estudios Latinoamericanos, Evelyn Cerdas Agüero. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Evelyn, a vos por aceptar la invitación y conversar sobre este proyecto que ya tiene buen trecho caminado, ¿verdad? Que ahorita se encuentra en una segunda fase y ahora más adelante nos vas a ir contando un poco de todo ese proceso que ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo. Y hoy nos acompaña, como en los anteriores programas que hemos tenido para hablar de los proyectos de investigación, que ya nos acompaña también en los espacios de los programas de la EUNA, Daniel Vindas, parte de nuestro equipo de Praxis TV y la co-conducción de este espacio. ¿Cómo va, Dani? Un gusto saludarlo, Esteban. Contento de estar una vez más acá en el programa Praxis TV. Saludar a Evelyn también, darle la bienvenida. Un espacio particular tratándose del 50 aniversario de la universidad y de nuestra facultad también, ¿verdad? Entonces, creo que es importante hoy hablar sobre los proyectos del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Muy bien, muchas gracias, Dani. Y sí, va a hablar de este proyecto, ¿verdad? Evelyn, quizás si nos cuentas un poco, ¿verdad? Porque hay varias cuestiones acá. Bueno, decíamos un proyecto que está en su segunda fase, que ahora nos comentabas fuera de cámara, que ya es un proyecto que tiene, bueno, ahorita cumpliría en un par de años sus 20 años, ¿no? Entonces, que es un proyecto que ya tiene una trayectoria importante en sus primeras etapas, con otros nombres y demás. Y además, también cómo se vincula y cómo, por qué se empieza a trabajar esto en esto que se llama una cultura de paz, una educación para la paz. Entonces, si nos cuentas un poco, bien, de qué consiste este proyecto y cómo es que nace y va evolucionando al punto de llegar a la etapa en la que se encuentra hoy. Sí, bueno, en realidad el IDELA siempre ha tenido un compromiso, ¿verdad?, con la educación para la paz, un compromiso por medio de la extensión universitaria que llegue a diferentes grupos y a diferentes sectores de la población costarricense. En realidad, más o menos como en el 2006 fue cuando empezó este proyecto, ¿verdad? Con otro nombre, ¿verdad? Y hacia otras poblaciones, porque se trabajaba eh, con instituciones públicas, con instituciones privadas, con comunidades, eh, con diferentes sectores de la población que nos contactaran para trabajar el tema de educación para la paz y cultura de paz. Y nace con una propuesta diferente. La idea era hacer una propuesta vivencial, una propuesta lúdica y una propuesta participativa, ¿verdad? Que no fuera centrado en lo magistral. Entonces eso básicamente fue como dio inicio a trabajar de una forma más dinámica con los diferentes grupos, que es uno de los objetivos de la educación para la paz, ¿verdad? Porque la educación para la paz se piensa no como una propuesta magistral donde se trabaja con las personas depositando información, ¿verdad? Porque seríamos caer como en algo rutinario, en algo donde no se le da protagonismo a las personas participantes, ¿verdad? Sino que la educación para la paz, hacer una educación centrada en procesos, al ser una educación dinámica, dirigida a una vida en sociedad, a una vida para la transformación, donde las personas que participan
se consideren como personas sujetas, participantes, sujetas protagonistas que pueden hacer un cambio en la sociedad. Entonces de ahí que se busca una propuesta diferente, una propuesta más vivencial, una propuesta lúdica. ¿Por qué la educación para la paz? Cuando nosotros estamos hablando de educación para la paz, estamos hablando de un derecho. La educación para la paz hay que considerar que es un derecho que tenemos los seres humanos, no es una educación en general, sino que es una educación específica, una educación en valores, donde busca promover a través de diferentes procesos una convivencia pacífica, una convivencia donde se respete la dignidad y se reconozca la dignidad del ser humano y sobre todo donde se reconozcan los derechos humanos de las personas. No es una educación solo para el conocimiento, ¿verdad? Sino claro que busca el desarrollo de capacidades cognitivas, pero también el fortalecimiento de las actitudes, del afecto, ¿verdad? De las habilidades que tiene el ser humano eh, para, eh, para vivir en sociedad, para desarrollarse, para convivir y para practicar la paz en las relaciones humanas y en las relaciones interpersonales. Entonces estamos hablando de que la educación para la paz es una educación integradora, ¿verdad? Eh, donde no solamente es el desarrollo de habilidades, sino también el respeto y el reconocimiento de los seres humanos, ¿verdad? Por eso se habla más que de una acción específica, se habla de un proceso, ¿verdad? De un proceso que dura toda la vida, desde la primera infancia, ¿verdad? Hasta que ya estamos, envejecemos, porque consideramos que en la educación para la paz, el ser humano, al ser protagonista, tiene un proceso de aprendizaje constante y puede incidir en la realidad, ¿verdad? Y generar cambios en la sociedad a través de la praxis, a través de los afectos, a través de compartir aprendizajes, ¿verdad? Asumiendo su responsabilidad en la sociedad dentro de un marco de solidaridad, que es lo que busca también la educación para la paz, ¿verdad? Que todos y todas seamos corresponsables y seamos solidarios y solidarias con este cambio que necesitamos día a día en la sociedad también. Sí, y conociendo este trabajo, este compromiso del IDELA, que además desde su maestría en Derechos Humanos, Educación para la Paz, ¿verdad? Ha venido desarrollando una línea de teoría crítica de los derechos humanos, entendiendo este tema en su gran complejidad, ¿no? ¿Cómo se inserta la primera iniciativa de este proyecto, que vos me lo mencionabas ahora fuera de cámaras, data de 2006? Entonces, ¿cómo empieza esto y cuál es entonces el objetivo que se plantea el proyecto y cómo empieza a trabajar? Sí, nosotros iniciamos primero con un proceso de trabajos con adultos mayores, ¿verdad? Personas adultas mayores, que era recuperar su voz, recuperar su visión de mundo, darles ese espacio para la participación. Y empezamos trabajando con memorias comunales, donde las personas adultas mayores podían contar su historia de vida, ¿verdad? Y eso se plasmó se plasmó en libros, ¿verdad? Que se llamaban memorias comunales, que eran contadas por adultos, personas adultas mayores. Se realizaban talleres este, em, sobre temas específicos vinculados con los derechos humanos, y posteriormente escritura o entrevistas que generaran esos espacios de participación para las personas adultas mayores, y que se pudieran publicar esas historias que ellos y ellas contaban. Posteriormente se empezó a trabajar con el objetivo, ¿verdad?, de promover una cultura de paz a través de la lúdica y a través del juego. Entonces se trabajó por medio de talleres con instituciones públicas. Le puedo poner un ejemplo: se trabajó con funcionarios y funcionarias del Hospital Nacional Psiquiátrico para hablar acerca de una cultura de derechos humanos, ¿verdad?, que está íntimamente vinculada con la cultura de paz y con la educación para la paz y los derechos humanos, una visión más amplia, ¿verdad?, a través del juego, a través de la lúdica. Entonces, y con otras instituciones, por ejemplo, con el Ministerio de Educación Pública,
Una de las estrategias que utilizamos para acercarnos a la población y que la población también se acercara a nosotros a través del proyecto fueron seminarios de educación para la paz. Entonces, anualmente se realizaba un seminario, 2 seminarios de educación para la paz con ejes temáticos muy específicos, por ejemplo, resolución pacífica de conflictos. Entonces eran seminarios de 3 días donde la población se acercaba a la universidad y también viceversa, y se trabajaban estos temas a través del juego y a través de la vivencia y de todo lo lúdico y de todas las metodologías participativas. Entonces esto generó que estas personas que participaban de diferentes instituciones, ¿verdad? Públicas y privadas, de comunidades, de organizaciones no gubernamentales, no se acercaran y no solicitaran los talleres para trabajar los diferentes temas que se trabajaban. Porque, digamos, considerando que la cultura de paz es un tema general, pero hay una serie de temas vinculados a la cultura de paz, ¿verdad? Como por ejemplo el trabajo en equipo, la solidaridad, la cooperación, el liderazgo, las alternativas para manejar y resolver los conflictos de una forma pacífica y de una forma no violenta, la escucha asertiva, derechos humanos específicos que las personas querían conocer. Y así fue como que a través de unos 10 años nosotros estuvimos trabajando los diferentes temas y eso fue dirigido, esa parte del proyecto fue dirigida a todo el país. Entonces lo hacíamos tanto, trabajamos con preescolar, primaria, secundaria y con las diferentes organizaciones e instituciones que nos solicitaban trabajar esos temas específicos. Muy bien, Evelyn, también nos gustaría conocer con cuáles comunidades se trabajó, ¿verdad? Por ejemplo, por acá existen algunas comunidades de Heredia, ¿verdad? Específicamente cuáles fueron o qué características tenían, ¿verdad? Inclusive, cómo ha sido ese involucramiento, ¿verdad? De la comunidad en proyectos académicos, que entiendo, pues obedece, ¿verdad? A un modelo de universidad que se ha ido construyendo con el paso de los años y que hoy, con más fuerza, pues intenta abrirse más espacios en lo que se conoce como extensión o en este caso la extensión y la investigación, ¿verdad? Sí, digamos que en esos primeros 10 años de los que yo le estoy hablando, que son antes del 2017, el proyecto ya tuvo, con los diferentes nombres que tuvo, ¿verdad? Tuvo incidencia en las diferentes comunidades y con todas estas actividades que se realizaban abiertas al público. El proyecto fue siendo conocido por las autoridades del Ministerio de Educación, por diferentes centros educativos y especialmente por equipos interdisciplinarios de centros educativos de atención prioritaria de la provincia de Heredia, ¿verdad? Entonces, fue ahí cuando vimos las necesidades, ¿verdad? Que los centros educativos tenían de trabajar temas vinculados con la resolución pacífica de conflictos, con diferentes formas para prevenir la violencia en los centros educativos, ¿verdad? Que tenían esas necesidades. Entonces, en el 2017 es cuando se plantea la primera fase de este proyecto para trabajar específicamente con comunidades educativas de Heredia, pero viendo estas necesidades que ellos y ellas nos planteaban, pero además, ¿verdad? Porque se necesita generar un mayor impacto trabajando con centros educativos específicos. Entonces, y además de que la comunidad educativa, es importante mencionar que se trabaja con tanto estudiantes como con personal docente y administrativo, así como con familias, ¿verdad? Entonces eso nos permitía ampliar un poco más el impacto, ¿verdad? En la comunidad educativa y multiplicar, digamos, la experiencia y focalizarnos un poco más para que el impacto fuera mayor, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer una primera pausa, Evelyn, pero ahora al regreso ya podríamos conversar un poco sobre esta segunda o esta fase 2 como se llama en esta parte del proyecto,
¿verdad? E ir conociendo, ¿verdad? Me parece sumamente importante, ¿verdad? Los trabajos y los resultados que ha venido dando este, este proyecto, ¿verdad? Y que ahora, bueno, fuera de cámara nos comentaste algunas cosas que sería importante, ¿verdad? Eh, que se den a conocer y que la gente pueda ir conociendo un poco sobre los materiales y sobre los productos que también ha venido dando un proceso que ya tiene una data importante. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Epistemología es una de las áreas de la filosofía que se encarga de la justificación de las creencias y de cómo conocemos el mundo, siendo una de las áreas fundamentales en el desarrollo de conocimiento y en la aplicación práctica que puede derivarse en las ciencias. Epistemología, siendo un área fundamental de la filosofía, permite razonar sobre el mundo por medio de la lógica y de ahí derivar posteriormente una filosofía práctica. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos en compañía de Daniel Vindas Sánchez, parte de nuestro equipo y co-conductor de este espacio, y con Evelyn Cerdas Agüero, académica del Instituto de Estudios Latinoamericanos, del IDELA, de nuestra facultad, y hablando de este proyecto, comunidades educativas que construyen paz. Evelyn, conversábamos ya un poco, ¿verdad? Es casi un recuento histórico en esta primera parte del programa. Y en esta segunda parte del programa, bueno, valga la coincidencia, queremos hablar de esta segunda fase, de esta fase 2, ¿verdad? Que llaman de este proyecto, ¿verdad? Quisiéramos entonces saber un poco eh, cómo se ha venido desarrollando este, este proyecto, con qué comunidades también han venido trabajando, las metodologías que se emplean y demás, ¿verdad? Pero sobre todo esta, esta llamada segunda fase, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que está trabajando? ¿En qué se está concentrando el proyecto? Sí, yo creo que aquí vale la pena rescatar un elemento muy importante y volver un poco como a lo que me preguntaba Daniel. Uno de los, digamos, del éxito, se puede decir así, del proyecto, es la acogida que el proyecto ha tenido por parte de las comunidades educativas, ¿verdad? Como le comentaba, en los primeros 10 años, este proyecto se dio a conocer porque las personas del Ministerio de Educación y de las comunidades educativas asistían a las actividades que se realizaban. En ese aspecto se realizaron varios talleres en los que participaron asesores y asesoras del Ministerio de Educación Pública de Heredia, así como equipos interdisciplinarios de estas escuelas de atención prioritaria de Heredia. Entonces, al haber un acercamiento con estos centros educativos, especialmente con los equipos interdisciplinarios, donde nos contaban esas necesidades, fue cuando
se tuvo la intención de que esta primera y segunda etapa se trabajara con escuelas de atención prioritaria. Entonces, la primera etapa y esta segunda etapa se ha trabajado con centros educativos de atención prioritaria, donde quienes nos han abierto las puertas, ¿verdad? Y nos han dado estos espacios y con las autoridades del centro educativo, así como del Ministerio de Educación, han sido los equipos interdisciplinarios, ¿verdad? Que han puesto, nos han hablado de esas necesidades que han tenido y han hecho todas las gestiones en los centros educativos para que trabajemos en los centros educativos. Entonces, bueno, en esta segunda etapa, ¿verdad? Se ha trabajado con talleres con equipos interdisciplinarios y talleres con niños y niñas de primaria, ¿verdad? De los centros educativos, así como con madres y padres de familia o personas encargadas de los niños y las niñas en los centros educativos. En esta segunda etapa, bueno, tiene dos componentes. Un componente que es el componente de extensión, ¿verdad? Por medio del cual nosotros trabajamos a través de talleres, ¿verdad? De temas vinculados con derechos humanos, educación para la paz. Y le digo vinculados porque el proyecto lo que busca es también tomar en consideración las necesidades que tiene el centro educativo. Entonces, para eso nosotros hacemos reuniones con los equipos interdisciplinarios de los centros educativos para ver cuáles son las necesidades que tienen para enfocar los talleres con respecto a esas necesidades. Entonces, por ejemplo, si en el centro educativo el equipo interdisciplinario dice, bueno, es que aquí tenemos muchas situaciones de violencia verbal, ¿verdad? Que ese fue uno de los casos con un centro educativo de Heredia, ¿verdad? Entonces, bueno, habría que trabajar con un grupo específico, que en ese caso era el grupo de 5º grado, con talleres acerca de la importancia del respeto a las diferencias, la importancia de escucharse, la importancia de cómo nos expresamos de forma libre, pero de forma respetuosa, que claro que tiene que ver con el reconocimiento a la dignidad de la otra persona con la cual yo me estoy relacionando, ¿verdad? Y entonces, no nos estamos saliendo del marco de la educación para la paz ni de la cultura de paz, ¿verdad? Pero también estamos incorporando las necesidades que tiene el centro educativo. Entonces, es una propuesta de educación para la paz y cultura de paz abierta, ¿verdad? Para esas necesidades del centro educativo, porque tampoco se vale, digamos, llegar como a imponer al centro educativo. Por eso es que también hemos tenido esa apertura y ese trabajo conjunto con los equipos interdisciplinarios para colaborar, ¿verdad? Porque en realidad nosotros somos una universidad que estamos colaborando y de eso se trata la extensión la extensión que hace la universidad, ¿verdad? De no llegar a imponer, sino de ver cómo colaboramos y cómo nos adaptamos a esas necesidades que tiene la comunidad, en este caso específico la comunidad educativa, ¿verdad? Y el otro componente que tiene esta segunda etapa es el componente de investigación, ¿verdad? Y este componente está completamente dirigido a docentes, al personal docente de las escuelas. En este caso estamos trabajando con una escuela, solamente con una escuela pública de Heredia, ¿verdad? Porque, bueno, el personal docente, a partir de la pandemia, ¿verdad? Sus condiciones mentales, sus condiciones en los centros educativos ha cambiado mucho, ¿verdad? No solamente por la situación de encierro que vivieron durante la pandemia, sino porque la niñez está presentando un cierto grado de complejidad después de la pandemia, ¿verdad? Entonces no podemos dejar de lado los docentes, los y las docentes. Entonces estamos trabajando con un componente que se llama reencantar la educación, así se llama, ¿verdad? De cómo tenemos que visibilizar también no solo las necesidades que tienen los niños y las niñas de la comunidad educativa, sino también las necesidades que tienen las docentes y los docentes, porque esto es parte de la pedagogía del cuidado que se trabaja en la educación para la paz, ¿verdad? ¿Cómo vemos cuáles son estas necesidades que tiene el personal, tanto docente, y olvide que también es administrativo, se está trabajando para ver esas necesidades y trabajarlas desde la pedagogía del cuidado? Entonces lo hacemos igual de una forma lúdica, de una forma participativa, donde sea un espacio
donde las personas pueden hablar de una forma libre, donde puedan expresarse libremente y decir cuáles son los problemas que enfrentan, cuáles son las necesidades que están enfrentando, ¿verdad? Para reencantar la educación, es decir, como para reencantar los procesos educativos, ¿verdad? Como para poder ver cómo podemos enfrentarlos y cómo podemos generar propuestas para, para, para fortalecer esas capacidades del personal docente y administrativo de los centros educativos, ¿verdad? Porque estas propuestas no solamente son para este centro educativo, sino propuestas que pueden ayudar a mejorar en otros centros educativos también. Sí, Eli, me parece, digamos, y muy valioso, importante en lo primero que decías, ese proceso metodológico, esa forma de acercamiento no impositiva, ¿verdad? A la que hacías mención. Ahora, ¿cómo ha sido? Porque eso me parece también importante, el proceso de aprendizaje a lo interno mismo del proyecto, con la misma participación de estudiantes, que tiene estudiantes de la maestría en el proyecto, ese proceso de aprendizaje para ejecutar ese tipo de metodologías, porque son metodologías que no son sencillas, que incluso en la formación de estudiantes, en la formación que hemos tenido también nosotras como académicos, académicas, vamos tratando de ver esta forma de acercarse, de trabajar de forma no impositiva. Sin embargo, la manera tradicional de hace varios años era más bien una visión donde la universidad llegaba o a imponer o a salvar, ¿verdad? Y ahora más bien a acompañar y a construir en conjunto. ¿Cómo se da ese proceso de aprendizaje para a la hora de implementar un proyecto de estos? Sí, bueno, yo creo que es un proceso de sensibilización, ¿verdad? Que nosotros tuvimos cuando nosotros empezamos a conocer toda la parte de la práctica y de la teoría de los juegos cooperativos, ¿verdad? Y cómo la educación, ¿verdad? Tiene que ser una educación cooperativa y una educación colaborativa y una educación de respeto y de un diálogo mutuo, ¿verdad? Entonces recuerdo que eso antes del 2010 habíamos recibido varios talleres, ¿verdad? De todo lo que tenía que ver con la metodología lúdica. Entonces, cuando son talleres vivenciales, usted digamos que se le va impregnando la piel de eso, porque es algo vivencial, usted va practicando la escucha, va practicando el diálogo y eso no se puede quedar en ese espacio de 2 horas o 3 horas, sino eso es lo que se puede poner en práctica, lo que se tiene que poner en práctica en los proyectos de extensión. Entonces así fue como fue iniciando, pero también cuando ya uno ingresa al campo, en los proyectos de extensión ya la experiencia y el trato con las personas, ¿verdad? Eh, va generando ese proceso de reconocimiento mutuo, ¿verdad? De que yo no soy eh, quien llega a dar la información, sino que yo soy parte de un proceso colectivo de construcción. Y de eso se trata la educación crítica, ¿verdad? La educación crítica trata de que transformemos juntos y juntas la realidad, se trata de escucharnos mutuamente y se trata de generar espacios donde hayan propuestas mutuas y sobre todo de dar voz y participación a las personas, ¿verdad? Entonces, si nosotros llegamos a esto, ¿verdad? No podemos quedarnos solamente en lo que yo digo, sino tenemos que llegar a la práctica de cómo nuestros proyectos tienen que visibilizar esos espacios de participación, esos espacios de reflexión y esos espacios de trabajo colectivo, ¿verdad? Y las personas que también nos han acogido en los centros educativos son personas muy comprometidas con su realidad, con sus espacios, con las personas, con niños y niñas y familias con las que trabajan, ¿verdad? Entonces es un aprendizaje mutuo, ¿verdad? Es un aprendizaje también a través de la práctica, ¿verdad? Porque la verdad es que uno lee y hay mucha teoría, pero en la práctica es donde uno más aprende, cuando uno escucha a las personas, porque si bien es cierto que nosotros tenemos este proyecto, el proyecto llega una cantidad de tiempo muy limitada, ¿verdad? A los centros educativos. Quienes están ahí
diariamente, de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, son docentes, son trabajadoras sociales, son psicólogas, psicólogos, ¿verdad? Quien tienen esa vivencia diaria, que viven en carne propia las situaciones que nos sensibilizan a nosotros también, viendo estas realidades y escuchando su forma de pensar, ¿verdad? Y otra de lo que hemos implementado también es que a través de los cursos de la maestría, ponemos en práctica la metodología, ¿verdad? Donde los y las estudiantes puedan participar, puedan crear, porque tiene mucho que ver con la creatividad, con la sensibilidad, con el reconocimiento de las otras personas. Ponemos en práctica las actividades para que las personas, los y las estudiantes puedan participar del proyecto también, haciendo talleres, haciendo material didáctico, trabajando en las comunidades también. Muy bien, Evelyn, nos queda como un minuto, entonces vamos a hacer la siguiente pausa. Pero en el próximo bloque podríamos hablar y ampliar un poco de este involucramiento de los estudiantes, que también, y valga esto, eh, bueno, es parte de un proceso formativo, ¿no? ¿Verdad? Dentro del mismo proceso de la maestría, ¿verdad? Que en efecto permite iniciar estos procesos de sensibilización que vos nos hablabas. Entonces, a mí me parece que también hay una cuestión y que después podemos ampliarla de cómo un proyecto de investigación, un proyecto de extensión de este tipo, nutre también la parte docente dentro del mismo instituto, ¿verdad? Y cómo se involucra, ¿verdad? Y permite ese trabajo, ¿verdad? Que nos acercaría a ese ideal, ¿verdad? De trabajo de formación académica que no pierda la línea investigativa y no pierda tampoco, ¿verdad? Es otra parte de extensión y acercamiento a las comunidades. Pero vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos en compañía de Evelyn Cerdas, académica del Instituto de Estudios Latinoamericanos y además responsable de este proyecto del que estamos hablando, Comunidades Educativas que Construyen Paz. Y como se nos ha vuelto costumbre ya, en compañía de Daniel Vindas Sánchez, parte de nuestro equipo de trabajo de Praxis TV.
Dani, hay varios elementos más dentro de este proyecto que hemos conversado, ¿verdad? Que nos parecen importantes. Entonces, te doy la palabra para que podamos continuar escuchando a Evelyn. Muy bien. Queríamos también consultarte, Evelyn, sobre los hallazgos, ¿verdad? De los cuales los estudiantes también han sido partícipes, como has mencionado en un bloque anterior, ¿verdad? De los posgrados y demás, lo cual también denota, me parece, una proyección valga la redundancia, ¿verdad? De este proyecto futuro, en el entendido de que hay estudiantes que podrían luego también especializarse un poco más en esta área, ¿verdad? De la IDELA, que es de la educación para la paz y los derechos humanos, por ejemplo, es decir, darle una continuidad a mediano y largo plazo a este proyecto. Entonces, en concreto, ¿qué tipo de productos, por ejemplo, ¿verdad? Se han logrado con este proyecto y qué otro tipo de hallazgos, por ejemplo? Sí, bueno, los principales productos que se hacen dentro del proyecto son los talleres, ¿verdad? Porque los talleres son los que permiten abarcar las necesidades que hay en los centros educativos, el desarrollo de las habilidades en los niños y en las niñas, y en el personal docente que participa. Por ejemplo, le puedo decir que hubo un taller que es difícil, digamos, unir, por ejemplo, los niños y niñas en un solo taller con padres, madres o encargados en las familias. Entonces, si logramos hacer un taller sobre el cuidado, ¿verdad? De la importancia de no solamente de yo reconocer el cuidado como parte de mi vida, como parte de la construcción de la paz, entonces logramos hacer un taller con niños, niñas y sus familias. Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad? Donde a través del juego se unen dos generaciones y se aprende y se habla acerca del cuidado. Otro aspecto importante de los talleres como productos, ¿verdad? Y también como metodología, es que los talleres han permitido la participación y la voz de los niños y las niñas, que también no es usual, es decir, hablar de lo que sienten, de lo que piensan y de hacer propuestas. Entonces, le puedo comentar que durante varios, y esto es uno de los hallazgos, ¿verdad? A partir de los talleres, que durante varios talleres que se hicieron en un centro educativo con niños y niñas de cuarto y quinto grado, se indagó en el taller, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos consideran como paz, ¿verdad? Cuáles son sus pensamientos, sus actitudes, sus opiniones acerca de la paz. Y hallamos muchas cosas importantes. Entonces, digamos, por ejemplo, ellos hablan y ellas hablan acerca de que la paz tiene que ver con ciertas ausencias. Por ejemplo, tiene que ver con la ausencia de discusiones, con la ausencia de peleas, con la ausencia de gritos, con la ausencia del odio y del rencor, con la ausencia de la violencia, ¿verdad? Entonces, con la ausencia de frustración. Y entonces ahí es importante porque nos permite hacer todo un análisis de que están visualizando la paz desde lo negativo, desde las ausencias, desde lo que no tienen en el centro educativo, desde lo que no tienen en la comunidad o desde lo que no tienen en las relaciones impersonales, que son situaciones que ellos y ellas ven como que se oponen a la paz y que son necesarias de evitar para que realmente se dé la paz. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que los niños y niñas están viendo la paz como prácticas, ¿verdad? No como un concepto, porque entonces así los talleres permiten ver que la paz y vivir, que la paz es una vivencia, que la paz es parte de nuestras relaciones interpersonales y que no es solamente un concepto o un valor que se anota en un cuaderno, ¿verdad? Y también consideran la paz, ¿verdad? Como lo que sí se da. Entonces, por ejemplo, en esos talleres encontramos que se refieren a que la paz está presente cuando hay prácticas como el respeto, cuando hay prácticas como el amor, ¿verdad? O cuando hay emociones vinculadas con el amor, con el afecto, eh, cuando hay relaciones amorosas y afectivas en la familia, que la paz se vincula con la felicidad, ¿verdad? Pues ahí se ahonda un poco más porque recordemos que, por ejemplo, si utilizamos la felicidad como una categoría de análisis, la felicidad tiene que ver
con el bienestar del ser humano, tiene que ver con el respeto a la dignidad del ser humano. También hablaban, por ejemplo, de la libertad, ¿verdad? Que la paz tiene que ver con la libertad que ellos y ellas tienen de no vivir con presiones, la libertad de expresar sus opiniones de una forma libre, de hacer lo que les gusta hacer, lo que les llena. Y muchas de estas prácticas tienen que ver con la amistad también, ¿verdad? Con el valor de la amistad que lo relacionan con la paz. A partir de esto, uno de otros de los productos, a partir de los talleres y de estas formas en que ellos y ellas visibilizan la paz o conciben la paz, se generaron unos talleres de producción de cuentos, ¿verdad? Y esto significa también darle la palabra a los niños y a las niñas más allá de solo la presencia en el taller, ¿verdad? Entonces, realizaron una escritura de cuentos que resultó en la publicación hasta el momento llevamos 3 libros de cuentos donde ellos hablan de lo que consideran la paz, de valores vinculados con la paz, de formas de relacionarse no violentas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el proyecto también es un espacio para que ellos tengan voz más allá del centro educativo también, o más allá del taller específicamente. Y otros productos que le puedo hablar, que son productos que hemos realizado para colaborar y con la comunidad educativa, porque nosotros no tenemos todo el recurso humano para abordar todas las escuelas y para intervenir o para trabajar con todos los centros educativos de la provincia de Heredia. Son guías didácticas que hemos hecho a través de los años. Por ejemplo, tenemos una guía didáctica que se llama Comunicación para la Paz. Tenemos otra guía didáctica que se llama Resolución Pacífica de Conflictos, una guía didáctica que se llama Cultura de Paz. Bueno, son como alrededor de 7 guías didácticas que vienen a ser recursos que están disponibles al público, inicialmente en forma impresa, ahora en forma digital, en el depositorio de la UNA, para que docentes, para que personas facilitadoras en procesos vinculados con cultura de paz puedan utilizarlas en talleres, en clases, ¿verdad? Y ahí es donde entra también la participación de los estudiantes de las maestrías. A través de los cursos que se dan en las maestrías, se ha logrado que los estudiantes y las estudiantes realicen talleres con las comunidades educativas, ¿verdad? Pero también que hagan producción de guías didácticas como una forma también de colaborar en los procesos de educación para la paz. Pero también nos parece que es importante, ¿verdad?, que la academia se vincule con los procesos de extensión, porque entonces estamos hablando de un proceso educativo, de un posgrado, donde no se queda solo en la teoría, sino que el estudiantado tiene que aportar algo en la sociedad, ¿verdad? Tiene que vincularse con las poblaciones con las que trabajamos, que les permite entonces sensibilizarse más acerca de la realidad en la que estamos viviendo y también aportar a la construcción de una cultura de paz, porque en realidad a partir de la educación para la paz nosotros consideramos que cada uno y cada una de nosotros tiene algo que aportar, ¿verdad? Y de eso se trata precisamente la construcción de la cultura de paz, de que todos y todas asumamos esta responsabilidad de transformación de la realidad. Y eso es lo que hacen los y las estudiantes en el posgrado. Entonces, han contribuido con algunas guías didácticas, por ejemplo, va a salir pronto como parte de un trabajo final de graduación de una de las estudiantes del posgrado, una guía didáctica sobre educación menstrual. Acabamos de sacar una guía didáctica también de 2 estudiantes, una estudiante y un estudiante, sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? De la resistencia de los pueblos indígenas y cómo poder abordar este tema con estudiantes de secundaria a través de una metodología lúdica. Otra guía didáctica es acerca de formas de no violentas de enfrentar
conflictos, ¿verdad? Entonces, es una forma en que tanto el estudiantado puede desarrollar sus habilidades haciendo propuestas de educación para la paz, tiene un acercamiento con las poblaciones y también es un recurso que les queda a las personas educadoras en educación para la paz y derechos humanos para continuar trabajando. Entonces, es un aporte que me parece que es importante también. Bien, Evelyn, muchas gracias. Para aprovechar estos 2 minutos que nos quedan ya, y en línea de esta vinculación de la que venís conversando, notamos que hay enfoques, ¿verdad? De por lo menos unos 4 o 5 enfoques de los cuales has conversado, sobre todo has enfatizado en las emociones y en el lúdico y artístico, ¿verdad? Pero bueno, a mí me llaman la atención otros enfoques que están acá, por ejemplo, el apreciativo, que consiste en un esfuerzo integral, ¿verdad? De transformación de la realidad, ¿verdad? Y el otro también es el de reflexión crítica. Esos son, de alguna manera, formas de vincular la vida cotidiana con el contexto específico, ¿verdad? Tal vez podríamos conversar un poco más de esos otros enfoques eh, dentro de los mismos, la metodología, ¿verdad? De los talleres. Sí, lo que pasa es que, digamos, eh, l- en los talleres se dan espacios de vivencia, pero también se dan espacios vivenciales, pero también espacios de reflexión, ¿verdad? A partir de lo que yo he vivido, a partir de mi cotidianidad y a partir de las relaciones que se viven tanto en el centro educativo como en la comunidad o en la familia, ¿verdad? Entonces, la visión precisamente es de que las personas participantes reconocen su realidad, ven qué es lo que están pasando en la realidad, tienen ese espacio para hablar de esa realidad, pero también de qué puedo hacer yo para transformar esta realidad, ¿verdad? Entonces no nos quedamos solo en que es importante la paz, que es importante la cultura de paz, que es importante transformarlo y transformar esa realidad, pero también entonces, ¿qué puedo hacer yo como estudiante, como niño, como niña, como persona docente, como madre, como padre, como hermano, como hermana, para transformar esta realidad, ¿verdad? Eh, Porque probablemente no vamos a transformar las situaciones que se dan en los países, ¿verdad? Pero empezamos desde lo local. Entonces, lo importante es que yo tenga esa conciencia, que la persona participante tenga esa conciencia que yo tengo también esas posibilidades de transformar esa realidad desde mis relaciones interpersonales, ¿verdad? Desde mis actitudes, desde la expresión de mis emociones, de mis sentimientos y desde mis opiniones. Y aquí me lleva a leerle algo que escribió uno de los estudiantes en una de las actividades que hacemos, ¿verdad? Entonces, porque también están las actividades de escritura y vea lo que escribe. Un estudiante de 5º grado dice, la paz no se hace por sí sola, que nosotros tenemos que hacer la paz con pequeños actos de bondad, ¿verdad? Y otro de los estudiantes escribe, la paz es como estar unidos, ¿verdad? Entonces, esto que están escribiendo tiene una gran este, se puede analizar de una forma muy amplia porque ¿qué significa eso de estar unidos? ¿Verdad? Que plantea este niño. Es decir, que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con la cooperación, que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con el reconocimiento mutuo, ¿verdad? Estar unidos o unidas tiene que ver con una serie de posibilidades que nos llevan a identificarnos con las necesidades de las otras personas, con resistencias, ¿verdad? En el apoyo a los derechos de otras personas también y no solo pensar en mis propios derechos, en mis propias necesidades, sino que ir más allá, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Evelyn. Se nos fue el tiempo. Se va bien rápido, siempre se nos va rápido el tiempo por acá, pero primero te agradecemos muchísimo y luego también mencionar la, la importancia, ¿no? O sea, este tipo de proyectos, de este tipo de trabajos, ¿verdad?
que se realizan desde la universidad, desde nuestra facultad, en diálogo, en consonancia, ¿verdad? Con diversas comunidades. Eh, También mencionar que muchos proyectos de los que hemos conversado y también en otros espacios que hemos tenido acá, como con los que generamos con la Vicerrectoría de Extensión, siempre son proyectos que surgen mucho, ¿verdad? También de esa mística de las personas que lo conforman, porque a veces los recursos realmente están limitados y el trabajo se hace también con mucha voluntad, con mucho cariño, ¿no? Y siempre y nunca está de más mencionar la relevancia de que esos proyectos puedan tener más recursos y con más recursos tener un impacto aún mayor, porque ya tienen un impacto amplio, un impacto grande con recursos que a veces son pocos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Evelyn, por compartir con nosotros, con nosotras hoy este espacio. Dani, como siempre, un gusto, ¿verdad? Que nos acompañes y muchas gracias a todos y a todas. Hoy nos vamos con esta canción del cantautor costarricense Nesta y esto que se llama Sonido Interno. Hasta la próxima. Chao. Yo, Joven Urban en el beat, Nesta, LSR, Sonido Interno, y esto es para mí. Pómelo ahí. Yo, una mirada al cielo, contempla a mis abuelos, cuidando cada paso que sigue dando su nieto. Tal vez no los entiendan, pero de igual manera saben que tengo huellas que marcar en esta tierra. Después de tantos golpes de engaños y de llantos, de amigos que se han ido y otros tantos que quedaron. Muchos pensaron que tal vez nunca lo lograría. Me recordé de ellos cuando empezamos la gira. La vida me ha puesto como 100,000 piedras. Si vieran la habilidad que tengo con la izquierda, sumado al coraje que mi madre me hereda para patear del camino a cada una de ellas. Y agradecido con los míos, los que confiaron fuertemente cuando ya me había rendido. De corazón ahora les digo que la vida me ha premiado por tenerlos a todos aquí conmigo. Voy en busca de anhelos que tengo desde pequeño, y cada triunfo que he obtenido es por el gran esfuerzo. La lucha diaria que tengo con mis fantasmas del pasado que insisten en que no lograré nada, bro. Mas sin embargo debo sentirme orgulloso por todas las cosas construidas en un mundo roto. Me he mantenido firme a pesar de tanto escombro. Una sola cara y no distintos rostros. Sin importar las noches de llanto, sigo brillando. Soy artífice de todas mis experiencias jodidas. Ayer soñaba con balas, hoy sueño con más tarimas. Ayer deseaba con fuerzas con ser un millonario. Hoy daría todo por tener a mi vieja en mis brazos. La prioridad la encuentro después de tanto perder. El cielo me mandó lecciones pero no quise aprender. De esa manera solo quedan los tantos recuerdos de las cosas que pude haber hecho y no hice por terco. Me he caído 1000 veces y 1000 me he levantado. Jamás podría llegar aquí si me quedo acostado. La confianza en mí mismo se convirtió en mi estandarte después de caminar a solas por no confiar en nadie. Noches frías y vacías, falto de cariños que caliento con mis rimas por la falta de los míos. De perderme el crecimiento de mi amada hermanita por cuestiones de la vida que me niegan su sonrisa. Ha sido una meta ser un ejemplo, hermano, pero se torna difícil viéndola una vez al año. Yo, a pesar que no nos vemos tanto, a la distancia queda claro que te amo. Sin importar las noches de llanto, sigo brillando. Yo,
Y estos últimos versos quiero entregarlos a una persona que la vida me dejó más que claro, que más que compañero y amigo era un hermano que me prometió remar a mi lado hasta lograrlo. Maldito 10 de octubre, no sabes cómo sufro cuando recuerdo lo que sentí al verte difunto. Tantos recuerdos que lo guardo dentro de mi alma mientras me pregunto por qué no respondes mis llamadas. Fuiste el primero en creer en todo este proyecto y sé que desde arriba me miras y estarás tan contento. ¿Cuánto daría por abrazarte solo un momento y poder decirte mira Jeffo, lo estamos consiguiendo? Cuánta gente se ha marchado, cuánta gente ha venido, cuántas veces he llorado mientras por fuera río. Latidos entre ritmos que te mantienen vivo, sonido interno de mi corazón a tu oído. ¿A cuántos he perdonado? Dime a cuántos he herido, cuántas veces caminando tan solo sin sentido. Latidos entre ritmos que me mantienen vivo, sonido interno de mi corazón a tu oído. Y no lo sé, bro, yo la verdad es que agradezco mucho al tiempo por toda la oportunidad que me dio de reflexionar sobre mis actitudes, ¿me entiendes? La verdad es que el poder tener a mi familia, a mi pareja, que bro, cuando todo el mundo abandonó el barco, cuando todo el mundo me dio por perdido, ellos fueron los que se quedaron ahí, no me soltaron, nunca me negaron la mano y ahí se aguantaron y lucharon para que yo saliera de mi bache, ¿me entiendes? Y a mis amigos, bro, son bien pocos porque los cuento con los dedos de una mano y me han aguantado y han estado ahí siempre, por ley. Han sido pocos pero de calidad. Y qué te digo, bro, en verdad me hace falta gente, yo los extraño y siento que se merecían estar aquí conmigo, apreciando todo esto que estoy haciendo de a pocos y ser parte de esto.